segunda jornada de la Semana Agraria de Monegros online. Este año tenemos que hacerla online para adaptarnos a la nueva situación derivada de la alerta del COVID. En otras ocasiones, pues íbamos pueblo por pueblo y estábamos en Guaga muy contentos porque cada año íbamos superando el número de asistentes. Así que, al igual que veníais a vernos en los pueblos, en las reuniones, esperamos que poco a poco, a lo largo de la semana, también vayamos aumentando el número de participantes en estas reuniones de Zoom. En Guaga siempre hemos intentado escoger temas interesantes en la Semana Agraria de los Monegros, ¿no? Como pudo ser el de ayer, presentado por David Solano e Inés Artero, a los cuales felicitar por que realmente la primera jornada que realizamos online salió perfecta, y al igual que la de ayer y los temas que mañana que tenemos la PAC y luego el viernes tenemos el tema de los estiércoles, son temas muy importantes y que tenemos que ponernos al día porque los vamos a tener que... Va a cambiar toda la legislación en cuanto a estiércoles y tal, y la PAC igual nos va a cambiar. Y el tema de hoy es un tema no menos importante, las plagas y enfermedades en los cereales, porque pues llevamos unos años aquí en Monegros que en el regadío principalmente pues nos están pegando palo las enfermedades. A la cebada mucho hongo y tal, las bajas producciones, y en el maíz este año pues con la araña roja y mitimbas y tal, pues hay que estar atento porque si no estás atento pues económicamente se nos nota bastante. Un tratamiento equivocado o tardano pues repercute en nuestro bolsillo. Así pues, ya no me enrollo más, y el tema de hoy son plagas y enfermedades, maíz y cebada, que nos lo da Jesús Pérez Vives. Jesús Pérez es técnico responsable de cultivos extensivo del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón. Jesús, bueno, Pedro, si quieres, tienes que añadir algo, y si no, Jesús, cuando quieras, todo tuyo. Pues, vale. Sí, Pedro, ¿y empiezo? Sí, Jesús, cuando quieras. Vale, pues bueno, pues lo primero, daros las gracias a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón por el ofrecimiento a participar en la Semana Agraria de Monegros. Y bueno, el segundo toro de la tarde, por así decirlo, pues espero que podamos, que la charla sea un poco amena y que podamos, pues bueno, debatir. A mí me gustaría, y estoy abierto pues eso, que si tenéis alguna cosa que comentar o decir, o algún tema que queréis tratar, aparte de esto, que podamos dar, pues bueno, al final lo bueno de esto consiste en que nos retroalimentamos todos de todos, ¿no? Vosotros tenéis una experiencia, nosotros tenemos otra, y lo bueno es poder llegar a compartir toda lo que sabemos cada uno. Bueno, quería dar un poco, antes de empezar, pues bueno, el tema de la sanidad vegetal se lleva en el Gobierno de Aragón a través del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, que estamos en Montañana. Dentro de las actividades que se desarrolla el centro está la gestión integrada de plagas. Es una unidad concreta que nos dedicamos, pues bueno, a estar al servicio del agricultor y de los técnicos, junto con los técnicos de las atrias que están en vuestro entorno, pues bueno, para dar un poco, intentar dar solución a vuestros problemas, ¿vale? En tema de sanidad. Dentro del centro de sanidad tenemos un laboratorio que es totalmente gratuito y al que podéis tener acceso todo el mundo. En el caso de que algún día tengáis algún problema, pues podéis acceder o a través directamente del centro o a través de los técnicos que tenéis tanto en las organizaciones agrarias como en las atrias, ¿vale? Hablamos un poco de una pincelada, que es lo que es la sanidad vegetal. La sanidad vegetal siempre ha sido una especie de abandonada hablamos de legislación, hasta, bueno, sí, en tiempos había unas leyes que eran de plagas que regulaban el tema de la langosta, pero estamos hablando, creo recordar que eran de 1800 y algo, y hasta en el 2002 nos sale una ley que es la 43 del 2002 que regula ya el tema de la sanidad vegetal. La ley 43 del 2002 era una ley muy general, ¿vale? Que tampoco... sí que tenía muchos conceptos, pero no centraba los temas,
hasta que aparece este Real Decreto, pues pongo aquí en la pantalla, que es el Real Decreto 1311 del 2012, que aquí establece el marco de actuación para conseguir el uso sostenible de los productos fitosanitarios. A ver, en el sector, pues es verdad que esto no deja de tener un poco de polémica, porque, bueno, aquí esta regulación cada vez vosotros sois los sufridores, por así decirlo, ¿no? De que las legislaciones cada vez son un poco más restrictivas en el tema de la sanidad y, por otra parte, estamos en otro problema, que es que cada día tenemos menos herramientas para utilizar en el campo, ¿no? Hablo de tema de fitosanitarios, sustancias químicas que antes, pues bueno, estábamos muy acostumbrados a utilizarlas, pero bueno, ya sabéis que las connotaciones de salud, medioambientales, pues bueno, y bueno, y también económicas, también hay que decirlo, porque realmente aquí también una parte muy importante de la desaparición de las materias activas, por una parte está el tema de salud y legislación, pero también por otra parte es que a ciertas casas comerciales pues no les sale rentable o no quieren continuar con ciertos productos y al final pues desaparecen. Sí que hay en contraposición, hay una idea que es la HIP, que yo creo que lo estáis escuchando cada día vosotros, que es la gestión integrada de plagas, que se aplica a cada plaga, ¿vale? ¿En qué consiste la HIP, la gestión? Pues sería un seguimiento y estimación del riesgo del cultivo, medidas de prevención y culturales, en esto cada día tenemos ponemos más hincapié, el umbral y momentos de intervención, medidas alternativas al control químico y los medios químicos. Sí que es cierto que lo que se intenta ahora es anteponer, siempre que sea posible, y digo siempre que sea posible, los métodos biológicos, biotecnológicos, culturales, físicos a los métodos químicos, ¿de acuerdo? Esto es, pues bueno, al final es un poco jugar con la plaga o intentar jugar con la plaga, en qué momento estamos para poder controlarla. Aquí tenéis los objetivos, pues el objetivo es reducir la plaga, pero no erradicar la plaga. Al final hablamos de los umbrales de tratamiento. En los umbrales de tratamiento que nos indicarían en qué momento un tratamiento, o sea, realizar un tratamiento, el beneficio que obtendríamos no es o sea, a ver cómo lo explicaría. Realizar cuando ese momento en el que cuando tú haces un tratamiento ya no tienes un beneficio, ¿de acuerdo? La evaluación del riesgo de cada plaga, pues tendremos que valorar los niveles de población que tenemos, el estado de desarrollo que tiene esa plaga, presencia de fauna útil, que también es muy importante, que antes no se daba mucho hincapié a esto y cada día vemos que es muy importante y lo hablaremos cuando estemos hablando sobre el tema de la araña roja que habéis nombrado. Este año, pues bueno, llevamos, ya lo hablaremos más adelante, pero bueno, es verdad que es una plaga que últimamente pues llevamos cosa de 3-4 campañas que nos está haciendo bastante daño. Este año por el tema climático, por el tema de retraso de siembras y tal, pues bueno, en cierta manera no ha sido todo lo explosiva que se esperaba ser, ¿vale? Luego tenemos la fenología del cultivo, que en qué estado de fenológico encontramos el cultivo. ¿Por qué? Porque, bueno, dependiendo de, pues, es muy claro el tema de la alfalfa, pues hay veces pues que tenemos presencia de gusanos verdes o cualquier otra plaga, pues bueno, podemos intentar, en vez de echar un producto fitosanitario, pues adelantar un corte, si es posible. Aquí siempre estamos hablando si es posible, ¿vale? Es utilizar otras herramientas antes que utilizar un método químico.
Y luego, pues el tema de las condiciones climáticas o otros parámetros de interés. Volviendo otra vez a, bueno, no he terminado con el tema de la fauna útil y las condiciones climáticas, pues por ejemplo estaríamos hablando en el maíz, concretamente en la araña roja. Pues bueno, presencia de fauna útil, os comentaré, estamos haciendo unas pruebas, unos ensayos desde el Centro de Sanidad, llevamos ya un par de años utilizándolo, que es la suelta de depredadores para la araña roja. Luego os comentaré. Y por otra parte, pues bueno, el tema de las condiciones climáticas, pues es lo que hablábamos, pues hay ciertas plagas o ciertas enfermedades que dependiendo de los cambios que se puedan producir climáticos, pues yo qué sé, ahora pues, estamos hablando de la araña, pues si ahora vienen temperaturas más frescas, pues bueno, en un principio se tendría que paralizar o más o menos reducir el daño que pudiera ocurrir, ¿vale? Pues bueno, todo eso es lo que tendríamos que estudiar. Dentro de esto, aquí esto os lo dejo, yo creo que la mayoría lo conocéis, pero bueno, el Ministerio está editando, este está un poco desfasado, hay alguna más, pero bueno, en el Ministerio se ha editado una serie de guías de gestión integrada para distintos tipos de cultivo. Tenemos de cereales, de maíz, del arroz, está ahora a punto de salir también, ya estaba en fase de borrador, el de alfalfa, ¿vale? Y bueno, la verdad es que lo podéis, visitando la página web del Ministerio, pues lo podéis descargar en formato PDF y la verdad es que es una herramienta de estudio o de trabajo, ¿no? Porque se describen las principales plagas que hay en ese cultivo y un poco los periodos en los cuales es más activa, ¿vale? O es más peligrosa y pues métodos alternativos al tratamiento. ¿Vale? Empezamos un poco el tema de cereales de invierno, concretamente me comentaron que tendríamos que hablar de cebada. Sí que es cierto que algunas plagas y enfermedades se comparten en distintos cultivos. Algunas veces afecta más a unos que a otros, o tiene más incidencia en unos que otros. Tronchaspigas, tenemos dos tipos de tronchaspigas, el Calamobius filum, que es un coleóptero, lo tenéis aquí abajo, es muy curioso y muy fácil de diferenciar. Como veis es negro, así de color grisáceo, más que negro, con esa banda blanca que le atraviesa todo el cuerpo. Y luego tiene unas antenas que son muy largas, que incluso llegan a ser entre 1 o 2 veces la longitud de su cuerpo. El tronchaespigas es, bueno, el adulto lo que hace es poner hace la puesta en el cereal y lo que hace es que hay una larva, se desarrolla la larva, se va dentro de la caña y entonces va mordiendo con las piezas bucales y lo que pasa es, aunque sí se ve principalmente es en trigo, pero se puede ver también en cebada y avena y centeno. Y entonces lo que hace es, va mordiendo y lo que ocurre es que esa galería que genera, cuando llega a la zona de la espiga, pues la debilita y lo que hace es que se caen las espigas. Algunas veces le llaman el aguijonero también. Aquí tenéis, pues bueno, tenéis las espigas, si os veis está cortada un trozo, lo veis aquí en la parte de aquí, pues está cortada por ahí, que es justamente el punto de la incisión. Esto es lo que se encuentra en campo, incluso le llaman el aguijonero porque se ven las cañas que están tiesas así para arriba, sin la espiga. Bueno, el periodo crítico de cultivo es desde la aparición de la espiga hasta final de recolección y las épocas de muestreo, cuando tendríamos que empezar a mirarlas, pues desde la aparición de la última hoja visible a recolección. ¿Qué medidas de prevención o culturales se recomiendan? Pues aquí se recomiendan, volvemos un poco a las antiguas técnicas que se van abandonando, que es pues el tema de los laboreos, el pase de los ganados. Bueno, ahora ganados pocos hay, pero bueno,
sobre todo en el cereal y en las alfalfas, todos estos problemas pues casi se evitarían, o en mayor medida, se evitarían pues bueno, con el tema de enterrar los rastrojos. ¿Por qué? Porque realmente al enterrar el rastrojo lo que haces es que la larva se queda metida en zonas profundas y no le da tiempo o no tiene la capacidad de subir a salir otra vez. Rotaciones de cultivo, por lo mismo, si tienen, en el caso que se pueda, ¿eh? Yo siempre digo que estos son unas medidas que en el caso que la gente pueda hacerlas, pues son recomendables y que a veces pues lo que producen es que hay, al tener menos cantidad de enemigos potenciales, pues luego los tratamientos pues podemos llegar a evitarlos, ¿vale? Cosechar lo más bajo posible, pues lo mismo para destruir el mayor número de larvas, como se quedan en la caña, pues si tú intentas cortar lo más bajo posible, pues reduces la población que te queda para el año siguiente. Tenemos otro tronchampigas, que es el Cephus, que bueno, es un eminóptero, conocido también como tronchaespigas, que junto con el Calamobius que hemos visto antes, os acordáis en negrito, pues hace lo mismo, hace rotura y caída de caña. Este también es muy curioso porque, no sé si se ve aquí, lo veis, es también de color negro, también así es como una especie de avispilla, y es muy típico los colores que tienen el abdomen aquí, amarillos. Si os fijáis, las patas amarillas y en el abdomen estas manchas amarillas, que si os fijáis aquí también se ven bastantes características. Lo mismo, tiene una generación al año, comienzan a volar, tienen lo mismo, el otro es normalmente para el mes de mayo, pues este es para marzo-abril. Se hace una incisión en el tallo, se pone el huevo y pues lo que hace es lo mismo, va moviéndose, ¿vale? Y lo que hace es pues hacer un corte en la caña y lo que hace es producir la caída de la espiga, ¿vale? Periodo crítico, pues estamos desde finales de marzo, que es donde se inicia el vuelo de la plaga, hasta, siendo el momento de la puesta, hasta el desplegado, ¿vale? Bueno, las medidas de prevención, pues bueno, cuando se detecten ataques, por lo mismo, cosechar lo más bajo posible, es un poco las mismas recomendaciones que la anterior, enterrar el rastrojo en las parcelas afectadas, intentar hacer rotación de cultivo y retraso de las fechas de siembra, pues un poco para huir de los vuelos, ¿vale? Las chinches de los cereales, aquí también os voy a decir que todas estas plagas en sí, normalmente no suelen dar demasiados problemas dentro de los cultivos, salvo que por una casual sean explosivas, ¿vale? Normalmente vas a campo y siempre sueles ver de esto. Las chinches, pues bueno, hay también dos tipos de chinches en el cereal, que es la Elia y la Eurigaster, que la tenéis aquí. Se diferencian también bastante porque son bastante, aunque parecen iguales, pero son distintas por la morfología de la cabeza, es una morfología triangular y la otra es un poco más redondeada, ¿vale? Normalmente, pues solo una generación al año y nos producen los grandes problemas que puede producir esta plaga, por así decirlo, sería pues que se alimentan pinchando las plantas o los granos inmaduros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que al pinchar los granos produce, pues bueno, la desecación del grano o incluso, eso me ha salido la pantallita esta, que no sé por qué. Ahora. Vale, bueno, pues lo que hace es una pérdida de calidad del grano, que también puede ser vehículo de poder de entrada de algún tipo de enfermedad o de virosis. Esto no sé por qué. Por favor, dejar esta ventana de aplicación compartida, pero no sé por qué sale. ¿Vosotros lo veis, esta cosa que sale por aquí? Sí. Me cago en la leche, pues no sé por qué. Bueno, no muevo mucho. Vale.
El periodo crítico del cultivo, pues desde el espigado hasta el endurecimiento del grano, que es cuando se va a alimentar del grano, y bueno, no tiene mucha cosa más. Como medida de prevención sería las siembras de variedades tempranas, maduración precoz, para que los granos cuando esté la plaga en sí, estén un poquito más duros y no vayan a dañar el grano, y mantener la parcela limpia de otras gramíneas que salgan espontáneas, que pueden ser reservorio para que estén allí y luego vayan al cultivo. ¿Vale? Esta plaga es muy... En algunas zonas está haciendo bastante daño, suele estar en casi todos sitios. Lo que pasa que el zabro en sí es una plaga que también es muy explosiva. No todos los años se da sobre todo cuando los inviernos son muy suaves, y la verdad es que es explosiva y hay que tenerle bastante miedo, ¿vale? Porque cuando te das cuenta se te ha cargado esto, yo no sé cómo quitarlo, esta ventana. Ya perdonaréis, pero no sé por qué sale esta cosa. Vale. Normalmente aparece en la época de la siembra, va acompañada también con el gusano del alambre, y sobre todo suele aparecer en tierras que tienen bastante o han estado con bastante humedad y, y con bastante materia orgánica, ¿vale? La larva tiene como 3 estadios, pasa por 3 estadios, lo único que cambia es el color, ¿vale? Aquí lo tenéis, aquí tenéis un estadio más inmaduro, que fijaros que los colores los tiene como más suaves, y aquí tenemos un estadio ya de adulto, y esto es que si me dijera, no sé qué le pasa a esto, es que me fastidia, estoy viendo la pantalla esta y me vuelve loco. Bueno, si os fijáis, pues conforme va haciéndose más adulta, esta parte de aquí del abdomen se va esclerotizando más, es decir, se hace más duro, de color más oscuro, y fijaros que la cabeza también evoluciona, y bueno, esto es un tanque comiendo, ¿eh? Devora, sobre todo, es muy típico el daño porque devora las hojas, las devora y se come todo el parenquimio de la hoja y deja la nerviatura de la hoja. O sea, se queda el esqueleto de la hoja, y luego en la base de la planta se le ven como unas deposiciones o unos excrementos, como cuando veis las lombrices que hacen así como una especie de bultitos de tierra, pues eso es típico ¿vale? El periodo crítico del cultivo es, como os he comentado, desde la nascencia hasta el ahijamiento. Ahí se ve con un poquito, si os fijáis, el detalle de la hoja. No muevo el ratón porque si no me sale la pantalla esa. Si os fijáis, allí en el centro hay una hoja y veis que está como medio deshilachada. Pues eso es que se ha comido el parénquima de la hoja, y bueno, se queda así como los hilitos. Esta foto la saqué en la zona de Monterde, en la zona de Calatayud, y fue también, o sea, dejó todo campos totalmente arrasados, y de hecho, pues bueno, tuvieron incluso en algunos sitios, tuvieron que levantar cultivo y dejarlo, bueno, tuvimos incluso que hacer para el tema de la PAC, pues tuvimos que hacer un informe desde el centro pues bueno, para que al agricultor pues no si hubiera un tipo de inspección de la PAC, pues para que no lo fastidiaran. Si os fijáis, pues bueno, también se dieron cuenta tarde porque la costra, se hizo mucha costra. Si os fijáis así alrededor de donde está la planta, pues bueno, había mucha costra, estaba la planta sin salir del todo, entonces cuando se dieron cuenta pues ya era casi medio tarde. Aquí, si os fijáis, en esta parte de aquí es donde tenéis las deposiciones esas que os digo de la planta, ¿vale?
Como medidas de prevención no culturales sería la rotación de cultivo. Afecta a todos los cereales de invierno excepto a la avena. Y bueno, intentar eliminar los ricios por medios mecánicos. El laboreo, donde se haya detectado la plaga, pues evitar la siembra sin recibir. ¿Por qué? Porque esta plaga, como os he comentado, está muy acostumbrada a suelos muy húmedos y entonces en el momento que la sacas afuera, o sea, en el momento que se pone a la luz del sol o a la intemperie, se deshidrata en un momento y se queda y se muere, ¿vale? Entonces, pues bueno, el tema del laboreo pues le viene bien, ¿vale? El gusano del alambre, que pues bueno, que también de vez en cuando aparece por ahí, en algún momento nos suele dar algún problema, ¿vale? Pues lo mismo, es un coleóptero, tiene forma cilíndrica, son muy polífagos, es decir, que atacan a numerosos cultivos, lo tenemos presente en casi todos los cultivos, y sobre todo, pues bueno, en maíz, en todos los que sean de raíz, tenemos problemas con él. Y pues eso daña sobre todo pues eso, los órganos subterráneos y las raíces. También el periodo crítico va desde la siembra hasta el ahijamiento, como voy bien, ¿no? De tiempo, vale. Y como medidas culturales, pues evitar la siembra del cereal después de una pradera, como os he dicho, aparecen en sitios donde hay mucha materia orgánica y mucha humedad. Y en el caso de tenerlo que hacer, pues bueno, hacer una labor, ¿vale? Ahora pasaríamos al nemátodo o quiste de los cereales, que es la Heterodea avenae. Los nemátodos en sí como veis ahí, están en suelo, son organismos microscópicos y lo que producen, están presentes en el suelo en cantidades normales, y cuando empezamos a tener problemas es cuando están en unas concentraciones anormales, ¿de acuerdo? Lo más peligroso que puede ocurrir, pues es que chupan de las raíces y entonces con un estilete lo que hacen es picar a la raíz y bueno, fastidian la raíz y producen una deformación de la raíz y bueno, incluso algunas veces la muerte. Síntomas, pues lo que os he dicho, normalmente en rodales, las plantas crecen más pequeñas, se reducen el ahijamiento, tienen un aspecto muy ratiquítico y luego, pues bueno, cuando hay veces que la planta está un poco más evolucionada, pues vemos que se queda marchita, ¿vale? Ahí tenéis un poco pues bueno, cómo se quedarían lo típico es que aparezcan una serie de nódulos de los pinchazos que hace, ¿vale? Y unas agallas en la raíz. Lo que hace la planta es intentar defenderse y sacar raicillas más pequeñas, ¿vale? Bueno, como medidas de prevención sería, como veis, rotar cultivo, realizar siembras poco profundas para tener plantas un poco más vigorosas, eliminar los ricios de trigo o gramíneas entre cultivos y utilizar, en el caso de que existan, pues variedades tolerables. Aquí tenéis plantas pues bueno, si os veis estos penachos que hay por aquí, pues bueno, estos son síntomas del nemátodo. Hay otro nemátodo, que es el nemátodo de la espiga, que se llama la andina. Yo creo que este año ha habido algún caso que nos ha venido al centro en la zona de Sádava. Pues bueno, son también unos nemátodos que afectan sobre todo al grano del trigo y cebada y los transforman en agallas. Se quedan como una especie de agallicas negras que tú cuando las llegas al laboratorio las abres y las pones en agua, empiezan a aparecer los nematodos, se ven en el microscopio, ¿vale? Y en la lupa. Las larvas pasan el verano en estado latente en el interior de las agallas, ¿vale? Y en otoño con las lluvias o con la cosecha lo que hacen es caer al suelo y se queda allí. Los síntomas más conocidos es la aparición de los granos vacíos
y lo que os he dicho, el tema de las agallas. Y también otro síntoma es que veis las espigas erectas y hacia arriba, de color más o menos blanquecino, pero os fijáis que están todas así hacia arriba, como tiesas. Ahí tendréis otra fotografía. Y este tenéis el detalle de la agalla, ¿vale? Si abrís el grano, lo abrís y aparece esta agalla negra, y si la partís y la echáis en un poquito de agua, al momento empezáis a ver. Hay que tener buena vista, pero si tenéis una lupeta, pues se ven las agallas, ¿vale? Sobre todo utilizar semilla certificada, porque esto puede ser que pueda colarse en la semilla. Si te la dejas de reservorio de un año para otro. En las parcelas donde se ha detectado la enfermedad, pues intentar rotar, hacer rotación o eliminar todo ricio del año, o sea, del año anterior, y sobre todo el tema de la limpieza de los aperos. De esta enfermedad nos ha salido otra que por cierto nos vino hace unos 4 años, nos vino además de la zona de Huesca, que luego la veremos, que ya os diré cuál es. El crisomélido del cereal, que esto es la eulema, que esto también estamos cansados de verla. Esto es una plaga, en principio era una plaga secundaria, pero se está convirtiendo en un problema todos los años, que es esta, ¿vale? Esta la habéis visto, ¿verdad? Estáis cansados de verla. Es un coleóptero que tiene una cabeza y un abdomen así negro, y esto lo que es una gotita de agua que se hace para protegerse. ¿Esto qué hace? Anda. Alguien está... María Carmelo, creo que me estás dibujando. ¿Puede ser? No sé qué sale por ahí. Bueno. Aquí me sale María Carmelo. ¿Sale a vosotros eso? Bueno, es igual. Bueno, aquí el problema que ocurre es que se come el parénquima de la hoja, lo veis que va haciendo siguiendo la nerviatura de la hoja, y lo que produce pues es una reducción de la capacidad fotosintética de la planta, ¿vale? Ya os digo, era una plaga que bueno, estaba allí, pero no solía dar mucho mal, pero sí que es cierto que en los últimos años estamos viendo que hay en algún momento que ya hay que tratar esta ¿vale? Ahí tenéis el adulto, este sería el adulto, que bueno, tampoco mucho. El cultivo es sensible a la plaga desde el momento de aparición de las larvas hasta la maduración del grano. Pasaríamos a los pulgones. Los pulgones realmente son muy peligrosos, o adquieren peligro cuando son los pulgones del otoño, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos producen la introducción, normalmente los daños que producen es que son vectores de entrada de virosis. Ahora que estamos de moda con los virus, pues bueno, lo que hace es que chupan la planta en otoño, y lo que producen es que les introducen la virosis ahora hablando pues el enanismo amarillo de la cebada, que es el más sensible, aunque aparece en cebada, pero puede aparecer también en trigo y en avena, ¿vale? en otros cultivos. Prevención, pues en el periodo entre cultivo eliminar los ricios por medios mecánicos, y cuando tenemos la fecha de siembra, pues evitar las siembras excesivamente tempranas, ¿vale? Sobre todo en zonas en los que tenemos problemas, ¿vale? El pulgón de la espiga, este tampoco tiene mucho problema, ¿vale? Es un poco lo mismo de antes, son transmisores de la virosis y no tiene mucha cosa más, ¿vale? La Mailletola destructor, que es el mosquito, la verdad es que este no tiene mucha incidencia, aunque se puede ver. Lo que produce es la colocación, es un mosquito que deposita los huevos
en las de las hojas, y una vez que eclosionan esos huevos, las larvas se dirigen hacia la base del tallo, donde se quedan fijadas, ¿vale? Y forman ahí como una especie de nudo y se quedan en la, en la caña, ¿vale? Las larvas inyectan la saliva a la planta y lo que producen es este nudete que hacen aquí. El periodo crítico de esta plaga está desde la nascencia hasta el encañado, y como medidas de prevención o culturales estaría el laboreo profundo con volteo durante el verano para, bueno, si se puede durante el verano y si no, pues en el momento que se pueda, para dificultar la emergencia de los adultos, la eliminación de ricios, evitar las siembras tempranas y realizar rotación. Hasta ahora hemos dado las plagas, pasaríamos a las enfermedades. Las plagas en sí no suelen ser muy preocupantes, como os he comentado, y las enfermedades cada año estamos viendo que tienen más incidencia dentro del cereal, ¿vale? Hemos pasado a que antiguamente no daban mucho problema, ahora ya empiezan a dar bastantes problemas, ¿vale? De hecho, ya están empezando a salir productos pues, de amplio espectro, de larga duración, para que estén más tiempo en el cultivo, para protegerlos durante más tiempo, ¿vale? Las enfermedades de los cereales también están muy condicionadas a las condiciones climáticas, ¿vale? Como veremos, los hongos lo que necesitan es temperatura y humedad, ¿vale? Y entonces, en el momentito que tienen unas temperaturas que son frescas, con humedad, pues se desarrollan fenomenal. Vamos a distinguir las enfermedades de la base del tallo, luego iremos a las de la hoja, ¿vale? Como las bases del tallo, tenían estas muy típicas, la fusariosis, el fusarium, afecta a todos los cereales, aunque destacan más sensibles los trigos duros, ¿vale? Es muy típico que es esta decoloración marrón en los primeros nudos de la caña, ¿vale? De la raíz al primer nudo, y como veis, pues bueno, quitáis la hojica que la cubre y es muy típico, ¿vale? El periodo crítico del cultivo, habiendo humedad y temperaturas, como os he comentado, frescas, durante todo el ciclo del cultivo. Y luego es muy típico también encontrar las espigas blanquecinas, que son producidas por eso. Esto es una lesión medular de la caña, lo que hace es que no la materia, el alimento no pasa a la planta, ¿vale? Porque está obstruida ¿Y qué ocurre? Pues que las espigas se quedan blanquecinas, ¿vale? En las medidas de prevención, pues hay que rotar cultivo, no utilizar dosis elevadas de semilla para que el cultivo quede lo más aireado posible, ¿vale? Enterrar los restos de los cultivos y, si se puede, pues utilizar semillas tratadas. Esta es otra enfermedad de la base del tallo, parecida a la que hemos visto antes, que es el pie negro. También afecta a todos los cereales, aunque también, como veis, también es más sensible en los trigos duros. También es una parte en las partes de la base del tallo y de la raíz. Lo que pasa que cambia la coloración. La coloración aquí es como negruzca. Si os fijáis, pues son los pinidios que están negros, ¿vale? Y aparece, pues bueno, lo mismo. Las sustancias de alimentación no pasan al resto de la planta, y lo que produce, pues también hace pues que las espigas se queden blancas o estériles. Y puedes arrancar las plantas con mucha facilidad. Periodo crítico, pues en primaveras e inviernos lluviosos con encharcamiento, sobre todo, ¿vale? Lo mismo, rotación de cultivos, laboreo que favorezca la aireación y el drenaje, y evitar siembras precoces, eliminar ricios del año anterior y evitar dosis elevadas de siembra. Tendremos la siguiente es, bueno, mancha oval. Generalmente afecta al trigo, aunque podemos verlo en algún otro tipo de cereal, y si os fijáis se diferencia le llaman mancha oval porque es también entre la base de la raíz y el primer nudo, pues bueno, es como una manchita así, como veis, oval de color marrón,
y en el medio se ven los pirinillos negros del agua, ¿vale? También produce, al ser un daño vascular de la planta, pues también produce que las espigas se queden blanquecinas, ¿no? El periodo crítico estaría entre el ahijado hasta los nudos, ¿vale? Y como veis, las prácticas pues serían rotación de cultivos, sembrar variedades resistentes, y aquí sería pues intentar hacer una fertilización nitrogenada un poco más equilibrada. Pasaríamos a la rizoctonia, que también afecta a todos los cereales, aunque es más sensible a los trigos duros. Son como unas manchas blanquecinas con un halo oscuro. Si os fijáis aquí, es como un halo alrededor de la mancha que es así como marrón. Si os fijáis, esta podría ser un poco confundida con la mancha ocelar de antes, pero aquí faltarían los puntitos negros, como veis, ¿vale? Los periodos críticos estarían desde el ahijamiento hasta la maduración del grano y, pues como veis, lo mismo, rotación de cultivos, evitar variedades sensibles, intentar hacer laboreos profundos con volteo y evitar las siembras. Hasta aquí hemos hablado de las enfermedades del tallo, y ya pasaríamos a las enfermedades, de las hojas, ¿vale? La septoria es una enfermedad que principalmente afecta a trigo, pero no quiere decir que nos pueda aparecer en algún otro tipo de cereal. Forma unas manchas típicas, en este caso la hoja está bastante fastidiada, pero bueno, si veis son así como manchas ovales, y dentro de esas manchas tiene unos puntitos negros, ¿vale? Normalmente son sensibles, todos estos tratamientos, estas enfermedades son fácilmente, si se aplican en el momento adecuado, se pueden tratar fácilmente con productos normales, aunque ya os he comentado que últimamente pues la gente está acostumbrada a utilizar productos estos estrella que valen bastante y que suelen estar bastante tiempo protegiendo la planta. En un principio no funcionan mal, ¿vale? Como veis la mancha que os he dicho. La rincosporiosis, esta es una típica de la cebada, predominante en cebada, y es muy característica por esta mancha que veis aquí. Es también una mancha así oval, normalmente alargada, y tiene unos colores, pues como veis allí, gris verdoso, marrón en el reborde, ¿vale? Normalmente, pues tratamientos preventivos de semilla o fungicidas o tratamientos fungicidas como las estrobilulinas o triazoles, pues tampoco en un principio nos suelen dar problema. También os quiero decir, en el cereal, esto es normal que esté en todos los cereales. Lo importante, sobre todo, es ver en qué parte de la planta están, si están en las partes bajas de la planta. Sobre todo, ya sabéis que, pues bueno, en un principio, para llegar a final de cultivo, lo importante es tener sana la hoja bandera de la planta. Es decir, que bueno, si veis algún ataque de esto, pues bueno, es normal, en todos los cultivos lo solemos ver. Otra muy típica que tenemos también es la helmintosporiosis, que aquí tenemos distintas especies. La que afecta a la cebada es la Helmintosporium teres, ¿vale? Normalmente se afecta a cebada, pero la podemos ver en todos sitios, o sea, en otros cultivos, ¿vale? Como veis, es muy típica, que son como manchitas, puntitos color oscuro en la hoja, ¿vale? Y bueno, también como el resto de enfermedades, pues también es fácilmente tratable con casi todos los productos que tenemos en el mercado. Esta es la que os he comentado, que pues bueno, en el 2016
había una presencia anecdótica en Aragón. Y en el 17 ya empezamos a tener más consultas de este tipo. Hasta esa fecha aquí no se había descrito en Aragón, no se había descrito, y de hecho, pues bueno, la verdad es que en el centro nos quedamos un poco, al principio, pues no sabíamos qué leches era, y bueno, al final dimos con este hongo. Este hongo está relacionado con la anguina, que la misma que hemos dado antes, ¿vale? El nematodo anguina, pues este hongo coloniza sobre todo a parcelas que han tenido anguina, porque precisamente uno de los hospedantes en los que se adhiere las esporas de este hongo es en el nematodo, en la anguina. Y lo más característico que tiene son estas rugosidades que se presentan en las hojas, que es como que parece que no va a salir la hoja y se queda así como arrugada. Y estas manchas de aquí, que son un poquito más oscuras, si os habéis fijado en la mintosporiosis, veis que tiene esas manchitas así. Estas son también manchitas así puntiagudas, pero son como más lesión, como seca y más negras, ¿vale? Tienen un color más negro. Bueno, como enfermedades, no sé si os estoy aburriendo mucho, ¿cómo voy? Bueno, el carbón desnudo como otras enfermedades, que estas van emparejadas a la semilla, es decir, estas no pueden venir de otro sitio más que de la semilla, ¿vale? Como veis, tenéis aquí el lustilago nuda, que es el que afecta a la cebada. Y bueno, pues bueno, aquí lo que ocurre es pues, que la espiga se queda con estas masas purulentas de negruzcas, que son esporas. Y bueno, no es normal verla, pero sí que se suele ver. Y luego el oído, que también ocurre en épocas que son bastante de periodos con temperaturas entre 15 a 20 grados y periodos de mucha humedad. Normalmente, pues no suele también dar mucho problema, se cura solo, lo que pasa que en periodos de humedades, como hemos podido tener este año, pues fastidiar el cultivo, ¿vale? Bueno, ahí veis un poco la hoja, como es como una masa de color blanco, como polvo color blanco, ¿vale? Luego, como otras patologías, que esta lo hemos hablado antes, que sería el virus del enanismo de la cebada, que está transmitido por los pulgones. Y esta es una patología que no es una plaga en sí, pero que sí que desde el centro, ya en tiempos de Cambra, pues se dieron cuenta pues, que venían consultas de gente pues, que venía con este tipo de plantas, que venían muy raquíticas, que pues no tenían un aspecto muy, muy bueno. Y la verdad es que al final se estudió y se achacó, pues eso, que es el tema de la profundidad de la siembra. Si os fijáis, pues bueno, en el nivel de normal del suelo que debería de llevar, pues bueno, siembras profundas lo que hacen es que la planta necesite o sea, gasta más reservorio de la semilla para poder salir y entonces sale más raquítica. Aquí tenemos una planta que está a una profundidad normal buena y veis en distintas profundidades. Pasaríamos a las rollas. Las rollas también son, pues últimamente suelen ser también amigas nuestras. Este año ha sido un año de roya, no del todo exagerado, pero sí que ha habido que hacer tratamientos. Son causadas por las especies de Puccinia y bueno, tenemos varios tipos de roya. Sería la roya negra. Esta no la tenemos en España, aunque sí que se detectó en Europa, en Italia, en un ensayo en Italia. Y bueno, esperemos que esta no la tengamos nunca, porque
porque es muy agresiva y muy voraz. Afecta tanto a tallo como a hoja, pero bueno, esto es un poco porque tengáis un poco de, pues, así de oída, ¿no? Esta sería la roya parda, que esta es más común. Esta es más común, afecta a trigo y cebada y a triticale. Y bueno, lo que es característico son esas agallas, se ponen como unas agallas purulentas, que es muy fácil detectarla porque tú pasas el dedo así por la hoja y cuando te miras el dedo tienes el dedo manchado. Entonces, pues eso, son las pústulas de color normalmente anaranjado. Y esta es la que últimamente nos está dando, bueno, la roya parda en sí, pues no suele ser muy peligrosa, se puede hacer tratamiento y no, bueno, se puede controlar más o menos bien. Y esta, que es la roya amarilla, que es la Puccinia striformis, que sí que es cierto que es más típica de trigos, pero que bueno, que podríamos tenerla también en cebadas, ¿vale? Que esta le llaman lineal porque lleva, si os fijáis, son como unas pústulas que siguen la nerviatura de la hoja, y esta la verdad es que esta es muy agresiva porque en un periodo de tiempo muy pequeño pues puede llevar a tener del 40 al 60 o 70% de la parcela afectada. O sea que eso es comprometerse el cultivo, ¿vale? Aquí tenéis un poco el detalle de las pústulas que llevan la nerviatura de la hoja. Esto sería, que si esto ya os lo pasaré para que lo tengáis o si lo queréis distribuir, esto sería una especie de resumen, hoja resumen de todas las enfermedades que nos dan, ¿vale? Por si lo queréis tener pues bueno, para tenerlo como material de campo de algún día que os vayáis por ahí y tengáis un poquito más de tiempo y pues mira, esto es esto, ¿vale? Hasta aquí los cereales. No sé si esperamos si queréis hasta el final. Doy un poco pasada al maíz y si queréis pasamos a preguntas. ¿Os parece? Bueno, los gusanos del alambre, si queréis, esto lo vamos a pasar porque esto ya nos hemos dado antes, no tiene más historia. Es uno de los grandes, de hecho, pues antes pues, había productos y bueno, sigue habiendo productos, lo que pasa que cada vez menos y menos efectivos para tratar el gusano del alambre. Normalmente desde la nascencia hasta que la planta tiene 8 a 10 hojas sería el periodo crítico, y como medidas de prevención pues sería el laboreo del suelo, para reducir mover el suelo, y luego pues bueno, evitar, como os he comentado, el cultivo de maíz después de alfalfa, que a veces es complicado por las rotaciones, ¿no? Pero bueno, como os he comentado, son insectos que les gusta vivir en zonas muy húmedas y con bastante materia orgánica, y pues bueno, después de una alfalfa pues está. Pasamos a los taladros del maíz, otros grandes amigos, aunque sí que es cierto que últimamente realmente las capturas que tenemos de taladro, pues yo no sé, bueno, lo achacamos al tema de las feromonas, que no sabemos si nos están cazando lo que nos tiene que cazar, pero es verdad que no nos corresponde los daños con las capturas, ¿vale? Y también es cierto que últimamente, no sé si será porque la plaga ha ido a menos, pero los daños de taladro son menores de lo que había antes, pero siempre hay, ¿vale? Bueno, la austrina es lepidóptero, lo que produce son daños en el maíz. Esta sería la larva. Como veis, pues tiene una serie de los segmentos, tiene pues, unos puntitos con pelosidades, es de color oscuro. Lo que produce son, pues entran en la caña, la larva come y bueno, pues te fastidia pues bueno,
la planta, ¿no? Que puede producir encañado, o sea, encamados. Aquí tenéis el adulto, tiene pues, bueno, una morfología muy característica y el color que tiene también el patrón de colores también es muy característico. Y como digo, pues bueno, los daños pues que comenzarán por los mordiscos que tenemos aquí. Estos se llaman los shoot holes o agujeros de disparo, que son muy característicos también para detectar los primeros estados de ataque. Lo que hace, pues como os he comentado, túneles en el interior del tallo y normalmente se inician pues, en la parte interna de las vainas. Produce la caída de los penachos y, bueno, y pueden incluso atacar a la mazorca. Ahí la veis, pues bueno, esto ya es un estado ya finalizando el cultivo. Y luego, bueno, el periodo crítico desde que tiene 35 centímetros hasta final de cultivo, como medida de prevención, pues botar el picador y enterrador de los rastrojos en invierno. Esto es, aquí entramos en una, entre comillas, polémica, que había una práctica y de hecho todos los libros antiguos que puedes tener de bibliografía hablaban de quemar los rastrojos del maíz para evitar esta plaga. Nosotros el año pasado hicimos una prueba porque tuvimos bastantes incidencias en la zona de Tarazona y Calatayud, ¿vale? Y pues nos dimos cuenta, a ver, el tema del enterrado del rastrojo, bueno, del quemado del rastrojo del maíz es muy difícil, es muy complicado hacerlo bien, porque realmente para que sea efectivo contra esta plaga. ¿Por qué? Porque la larva en el estado invernal se va justo a la parte final entre la caña, en la inserción entre la caña y la raíz. Entonces, eso significa que está sobre de 2 a 3 dedos metida dentro del suelo. Cuando haces tú la quema, tú realizas la quema del rastrojo del maíz y es muy complicado que se alcancen temperaturas que hagan inviable o que maten esa larva. De hecho, nosotros cogimos una parcela, estuvimos mirando antes de quemar, estuvimos mirando el número de larvas que había, le dijimos al agricultor que la quemara conforme siempre hacía él, la quemó y volvimos a entrar a mirar a la parcela y pues encontramos que todas las cañas que abrimos con larva estaba viva. Entonces, pues bueno, lo mejor sé que es una puñeta porque no es lo mismo quemar que picar y enterrar, porque eso significa que es un gasto añadido y no todo el mundo pues tiene picador ni todo el mundo tiene ganas de hacerlo, pero realmente la quema no es efectiva para erradicar esta plaga. Pasaríamos al otro taladro del maíz, que sería la Sesamea nonagroides, que es un lepidóptero también noctúido, es decir, que son de vuelos nocturnos. Es una mariposa también muy típica, es mucho más gruesa que la ostrinia, ahí la tenéis, y los daños son parecidos. Si os fijáis, la larva es más blanquecina, no tiene aquellos puntitos que hemos visto antes en la ostrinia. Y bueno, el daño es igual, ¿vale? Se mete dentro de la caña, se alimenta dentro de la caña, incluso del maíz, o sea, de la mazorca y del zulo del maíz, si os fijáis ahí. ¿Vale? Dentro las podemos encontrar hasta dentro. Pueden tener de 1 a 4 generaciones según las condiciones climáticas y los daños producidos por sesamia, pues bueno, el debilitamiento del tallo, encamados y pues bueno, el tema de las mazorcas, pues problemas que no solo que pueden destruir la mazorca, sino que también se está estudiando que puedan ser vehículos de entrada de hongos productores de las micotoxinas, que ahora
Ahora hablamos de micotoxinas y nos volvemos, vamos, es un tema peliagudo. El periodo crítico para el cultivo sería desde mayo hasta final del ciclo y lo que se recomienda, pues bueno, rotación de cultivo, el picado enterrador de rastro, ¿vale? Y luego yo lo pongo porque está y sé que, bueno, es una herramienta más para el agricultor, ya independientemente que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pues se podrán utilizar variedades transgénicas BT de Bacillus thuringiensis que están admitidas en nuestro país, ¿vale? Y de hecho, pues en Aragón somos las superficies de maíz transgénico pues son bastante elevadas. Pasaríamos a otra amiga nuestra, que sería la Heliotis, que es la Helicoverpa mirgea. Es un lepidóptero también, noctuido también como el otro, y esta lo que hace es alimentarse de las sedas de la mazorca. Es muy polífaga, la podemos encontrar también en otros cultivos. Y pues bueno, aquí tenéis el daño que produce. ¿Veis? Podemos llegar a... pues bueno, esto ya... Periodo crítico del cultivo sería la floración. Aquí sí que tendríamos algún método biológico, que hay algunas especies de Orius, es un insecto que se alimenta de los huevos de la plaga. Y luego, pues bueno, biotecnológicos. Esto, pues bueno, sí que afecta, sí que estaba para el taladro, aunque también se ha visto que en las variedades transgénicas pues también hay menos incidencia de Heliotis. Este año nos está haciendo la puñeta, no este año, sino desde hace un par de campañas nos está haciendo mucho, no solo en este cultivo, sino también en alfalfa y otros cultivos, pues es la Mitidma unipunta. Son también un lepidóptero nocturno, puede vivir en la superficie inferior de las plantas, son muy polífagas y son muy voraces, y suelen ir en manadas. O sea, pueden aparecer, cuando aparecen de forma explosiva, son bastante peligrosas. Como veis, los daños típicos en el maíz son pues, que te dejan destrozada la planta y veis que pues, estas comen la hoja y sobre todo en los bordes de la hoja. ¿Vale? Bueno, también la encontramos en arroz, bueno, las encontramos en bastantes sitios. ¿Vale? Sobre todo, pues eso, las larvas son las que nos producen el daño. Aparece desde junio hasta final del ciclo de cultivo y como medida preventiva pues sería mantener el cultivo limpio de malas hierbas. Pulgones, bueno, en maíz no son, sí que pueden afectar, pero lo que más nos puede dar problemas con los pulgones es que son transmisores de virosis, ¿vale? Que tendríamos dos tipos de virosis en el maíz, sería el mosaico enanizante del maíz y el mosaico de la caña de azúcar, ¿vale? Tampoco mucha cosa. Los cicadélidos, esta es otra plaga que últimamente también nos está dando muchos problemas. Llevamos también cuestión de 3-4 campañas que también están dando muchísimo problema. Esto lo que hacen son unas picadoras, son unos cicadélidos, son como mosquitillos pequeñitos que lo que hacen es picar las hojas y se quedan pues con manchas blanquecinas. Yo creo que todos la habréis. Normalmente se daba en las hojas más bajas de la planta, pero ahora ya podemos ver pues bueno, que ya en ataques ya más severos, pues casi pues bueno, dañan casi el 100% de la superficie foliar de la planta. Aparte que también puede ser vectores de virosis. Bueno, ahí tenéis ciertas, la verdad es que en este no hay mucha, pero la verdad es que últimamente estamos viendo mucho.
Y venimos con la araña roja, que será un poco la estrella de los últimos años, que es el Tetranychus urticae. Pues bueno, esto lo que es un ácaro, es como una araña que introduce, lo que hace es picar las células de las células de la hoja, ingiere su contenido y pues bueno, produce manchas blanquecinas, color bronceado. Y bueno, aquí tenéis una hoja con daños de araña. Lo que produce pues es pues bueno, al final la viabilidad de la capacidad fotosintética de la planta y al final pues un debilitamiento, una pérdida de producción. Y bueno, es complicado, sobre todo le gusta muchísimo los veranos muy calurosos, ¿vale? Y muy secos. Sí que se ha visto pues que dependiendo de qué zonas, que el cultivo si es de aspersión, si no es de aspersión, o sea, tiene más incidencia, menos incidencia, si son de siembras tempranas, son siembras más tardías, pues también estamos viendo este año, sí que es cierto que se esperaba tener un año como el año pasado, que fue bastante más complicado. Este año sí que hemos tenido, a partir pues del 15 de agosto, ha empezado a dar guerra. Ha habido parcelas que han sido afectadas bastante. Y bueno, ya os digo, sí que es cierto que el cambio de climatología a más aire, más fresco, pues en un principio estas plagas tienden a paralizarse, ¿vale? Hablábamos del tratamiento. Aquí sí que nosotros, yo tengo que decir que desde el Centro de Sanidad Vegetal llevamos ya un par de años haciendo una especie de, bueno, experimentación. Estamos probando a utilizar depredadores de araña roja. Concretamente se llama el Ambliseidus andersoni. También un ácaro que lo comercializan para lucha biológica. Va en unas bolsitas y bueno, este se utiliza principalmente en invernaderos. Lo que pasa es que ya desde hace unos años están intentando ver qué respuesta tiene en cultivos al aire libre. Desde el centro se han hecho pruebas, los compañeros que llevan el tema de viña han hecho en viña y nosotros, como os digo, lo estamos probando en el maíz. Por ahora sí que estamos viendo resultados, ¿vale? Resultados, como os he dicho antes, no de erradicación total, pero sí de mantener la plaga estable. ¿Qué ocurre? Pues que al tratarse de un organismo vivo, pues, hostia, el Julio ha dibujado algo ahí. ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Hola? No sé quién ha dibujado ahí un elemento erótico en la pantalla. Bueno, lo que os digo, el manejo es un poco complicado entre comillas, aunque hay una empresa que lo comercializa y ellos son los que lo colocan, ¿vale? Lo que se hace es colocar unas bolsitas con el Ambliseidus andersoni alrededor de la parcela cada 8 o 10 metros. Normalmente se suele, como es un organismo muy polífago, que come otras cosas aparte de araña, pues estamos viendo la posibilidad, o sea, de ponerlo antes de que aparezca la araña, no muy pronto, pero sí más antes de ver araña roja. Os digo, llevamos ya 2 o 3 años, sí que vemos que controla. Lo que pasa que, claro, al colocarlo a los bordes de la parcela, sí que hemos visto que conforme te vas metiendo dentro de la parcela,
pues los niveles de amblicidio son menores, ¿vale? Y bueno, estamos ahí con refuerzo, intentando reforzar por dentro de la parcela. Pues bueno, eso ya os digo que lo estamos haciendo. En un principio sí que hay resultados, aunque tampoco quiero decir que sea la panacea, ¿vale? Pero bueno, es un elemento más a tener en cuenta para poder trabajar o para poder combatir a la araña roja. No sé si tenéis alguna pregunta, porque sé que han hablado del tema de vuelos aéreos y cosas, tratamientos aéreos y cosas de esas. A ver, sí que están prohibidos, pero por ejemplo creo recordar, no sé si son hace 3 o 4 años en la zona de Sariñena se dio una autorización a hacer un tratamiento aéreo con contra araña roja, perdón. Y, oye, Santiago, ¿quién es? Cristina. Puedes echar a este tío. Hay que echar a Santiago. Pues es que hay un tal Santiago por ahí que se está dedicando a dibujar. Estaba intentando echar a Julio, pero no conseguí hacerlo. No sé, vamos. San- Bueno, lo que os comentaba, los vuelos, o sea, los tratamientos aéreos están prohibidos, salvo que por causas por causas excepcionales Oye, se perdona, autoricen Jesús, por ¿me parte de oís? la administración. Jesús, perdona, ¿me Sí, oís? No soy yo, ¿eh? Ha aparecido mi nombre, pero os juro que no he tocado nada ni he sido yo, ¿eh? bueno, No pues sé aquí, quién es, pero No, pero por favor. yo creo que he leído Santiago, puede ser. sí, yo soy Santiago, pero yo no he sido. Vale, no. No, Vale. Jesús, prueba a salir del modo compartir pantalla y vuelve a entrar, porfa, a ver si Sí, Y además están poniendo en el chat, están poniendo por aquí cosas, que es una peluca, que si no sé que Jesús sí que es una peluca, están poniendo cosas raras también, ¿eh? Voy a eliminar a Sergio. Yo os juro que no he sido, Sergio ¿eh? dice que Por tampoco. favor. Creo que entra gente No, externa. yo creo que se me ha quedado aquí en la pantalla, ¿eh? No puedo quitarlo. Ya me gustaría, pero no. No sé si... No. Hombre, que esto es más serio que todo esto, ¿eh? Por Dios. Pues sí, pero bueno, yo que sé, hay Voy gente a que se dedica a estas inhabilitarte cosas. un segundo, Jesús, perdona, ¿vale? Y vuelvo a dejarte ahora. Tranquila. Vamos ya. Vale, vuelve a probar ahora, por favor. Vale. No sé si... A ver, ahora. Vale. Sí, ahora se ha quitado. Bueno, pues... Pues lo que os comentaba, que pues eso, que estamos intentando hacer probatinas, porque sí que, bueno, que al final pues solo tenemos ahí la bamectina. Sí que este año, igual, bueno, para el próximo año vamos a intentar probar también algún otro producto. Lo que pasa que, bueno, esto es como todo. Al final, el mercado, hay gente que vende de todo y, bueno, ya nos han dicho que hay una serie de productos que están vendiéndolos por ahí, como que son herbicidas, aunque son abonos foliares y tal. Y, bueno, lo vamos a probar para intentar ver si realmente, pues, eso es así o no es así. La verdad es que las herramientas que tenemos contra la araña... Otra vez, Sergio. Se llama Sergio, el que dibuja. Se llama Sergio. No sé quién es, pero a mí me ha salido Sergio. Pues Sergio, voy a eliminarlo. Volvemos a hacer lo de la pantalla, ¿vale? Sí, espera. Vale. Oye, tenemos que tener espontáneos para todo, ¿eh? Ya está, yo creo que ya estoy. ¿Esto es nuevo? Pues sí. Bueno, pues de todo tiene que haber en la vida. Vale. Entonces, pues bueno.
lo que os comentaba, los riegos por aspersión en un principio pues suelen reducir la incidencia por el tema del lavado, ¿vale? Y por la humedad relativa que se genera, que es, pues bueno, ya os digo que a la araña le gusta seco y mucho calor. Y bueno, como veis ahí, las condiciones favorables están en torno a los 30-32 grados y las humedades por debajo del 50, ¿vale? Luego pasaríamos a la roya común, que sería la Puccinia sorgi, aunque realmente la podemos ver, pero tampoco tenemos mucha incidencia. Es también como la de los cereales, que son como pústulas, que también manchan. Y bueno, está el periodo de cultivo criótico, o sea, el periodo crítico sería todo el ciclo de cultivo. Y no hay métodos alternativos al control químico, ¿vale? Voilà. El salto. Ahora es el salto. Pero es que yo creo que no es esa persona. El salto, ponía aquí el salto. No sé quién es, pero así, mira, aquí está. Yo creo que Sí, tenemos pero yo creo que no un es jaque el por salto, ahí. sino que... Sí, Sí, que debe entrar haciendo un por poco favor. el gaitas. Bueno, sí. que no tendrá otra cosa que hacer. Entiendo que Bueno, el vuelvo que a no tiene que quitarte hacer... y darte, ¿vale? Ya lo siento. Que nada, tranquila. El que no tiene nada que hacer con el culo mata a Oscar, ¿no? Sí, Decía, sí, no. pero vamos. A ver si ahora soy capaz yo de poner esto. Bueno. El carbón común, que pues eso, es muy común también, lo podéis ver en casi todos los maíces, tampoco es muy problemático, nunca da más problemas, se ve alguna planta por ahí, pero vamos, tampoco tiene más historia, ¿vale? Y bueno, y los virus del enanismo que hemos dicho antes, que son las virosis, que normalmente, pues bueno, lo veis allí, pues lo que producen son plántulas que son enanas, entre nudos más cortos, y pues bueno, este se caracteriza, se llama rugoso porque en la hoja pues se producen este tipo de nerviaturas, ¿eh? Y yo creo que con esto tendríamos ya terminaría, ¿vale? Os dejo mi teléfono, ese es mi teléfono directo y mi correo electrónico, por si queréis o tenéis alguna duda o se os presenta cualquier problema pues bueno, ahí podéis localizarme sin ningún problema y bueno, lo que os he dicho, gracias por vuestra atención. Lo siento por el espontáneo que nos... Sí. que sigue dibujando. Pues el espontáneo que sigue dibujando, pues que no Se la ha tiene otra cosa pasado que bien. hacer y nos está amenizando la tarde. Y bueno, si queréis charlar o hacer alguna pregunta o algo, pues bueno, gustosamente, si la sé, os la... Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Todos serán mismo malditos, malparidos, perreo, hijo de puta, perreo, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Vaya, no sé quién es, pero vaya. Todos serán hackeados, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. A ver si al menos podemos acabar. Jesús, ahora que te había silenciado. ¿Así? ¿Ya? Ahora. Bueno, pues nada, lo que os he dicho, ahí tenéis mi teléfono, mi correo electrónico y que para lo que necesitéis, pues a través de vuestros técnicos tanto de Oaga como de Latria, que estaba por ahí María Carmelo, o por ahí, pues, o directamente o a través de ellos, pues os podéis comunicar con nosotros. Si tenéis cualquier pregunta. Te has dejado todo muy claro. No lo sé, o los he dejado a todos anestesiados. Hola, Sí.
¿Se me oye? Sí, María. Ay, que es que no sé si se oye o no, porque hoy es que esta aplicación entre la historia está... A ver, que has comentado que lo de las aplicaciones aéreas es que no sé si era para aplicar el... A ver, la lucha biológica contra el maíz, los ácaros. Sí. Oye, no salía la palabra. El Ambliseidus andersoni. Sí, que en caso, o sea, para este caso, a lo mejor sí que se podría, porque al fin y al cabo eso no es un producto fitosanitario, lo que está prohibido es la aplicación de productos fitosanitarios, ¿no? Es que no te estoy escuchando bien, perdóname. A ver, que es que yo también tengo... A ver, que digo que al no ser producto fitosanitario, que a lo mejor se podría aplicar, que no entraría dentro de la normativa de aplicación de Pero dices, sanitarias. ¿pero lo dices por tratamiento aéreo? Sí. ¿Es Pues, que te referías a pues aplicarlo, a hacer la aplicación aérea o te referías a hacer tratamientos aéreos? Es que no sé si me he perdido un poco. Lo que pasa que al ser un organismo vivo, no sé de qué manera, si está eso muy contemplado, de hacer un tratamiento aéreo con un organismo vivo. No sé, porque, a ver, los aparatos eso lo que hacen es pulverizar y esto, en principio, va en formatos como en bolsas. Ya, sí, Yo en creo que no bolsas, sé pues si... que eso es a lo que me refería, que no sé si te he entendido, que se podía hacer aplicación aérea o te de estaba suelta, refiriendo a la aplicación aérea de química. suelta de bolsas, dices. Pues, Sí, hombre, no lo que sé. ahí es donde me he perdido, que no sé si te referías a hacer esto o a la aplicación aérea, cuando has comentado lo de los tratamientos aéreos. Es que te oigo muy mal, María Carmelo. Lo Hoy, siento. nada, es igual, déjalo. A ver, yo te he entendido que si habría posibilidad de No, utilizar que o no hacer sé. tratamientos aéreos con estos productos. Yo no sé, no creo que no creo que esté contemplado porque a ver, vamos a decirlo, tecnología está desarrollada sobre todo para invernaderos, ¿vale? Ya. O sea, es que está como, ya os digo, es como son unas bolsitas con una especie de ganchito para ponerlo. De hecho, para ponerlo en la planta del maíz es muy complicado. Nosotros vamos con grapadoras, o sea, no te digo más. Y es bastante complicado. Entonces, el tema del aéreo no creo. Pero bueno, todo puede ser, ¿eh? Al final, nunca se sabe. Vale. No sé si hay alguna otra... ¿Hay más ¿Hay preguntas? alguna? Es que no, como no oigo muy bien, no sé si es... Sí, hola, yo tengo una pregunta. Hola. Hay unos míridos, unos chinches pequeñitos que depredan bastante araña roja en hortícolas y se alojan en caléndulas y en otras crucíferas. ¿Eso lo habéis estudiado? Se usa mucho en ecológico. Pues no, la verdad es que no. Ya te digo que llevamos, o sea, empezamos a utilizar esto porque hubo una casa comercial que estaba allí utilizándolo para viña y tal, y dijimos, ostras, pues vamos a probarlo. Y ya os digo que en cosa de 2 años ya hay una empresa que lo comercializa en sí. Eh, por serte sincero, es novedoso, ¿sabes? O sea, es como si fuera una cosa novedosa y la verdad es que estamos empezando a utilizar estos sistemas por ver si puede ser una alternativa viable para el agricultor. Jesús, una pregunta. Hay empresas que dicen que han probado a tratar la araña roja con cobre. ¿Has oído algo y qué resultados da? Con cobre. Sí. A ver, la verdad es que no, eso no desconozco, si el cobre puede hacer efecto. Ya os digo que igual que veo aquí el jabón potásico, pues hombre, ya os digo, todas estas cosas al final es un poco... A ver, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en Villalecua, yo trabajé en la zona de Calatayud y me acuerdo
que, por ejemplo, para la sila del peral, pues pasaban primero con el atomizador, con el firing. Pues bueno, tenía su efecto, ¿sabes? Pero para quitar la miel de la sila. Pero realmente yo ni el cobre ni el jabón potásico no lo he visto ni le he oído, la verdad, no lo he oído. Me imagino que vosotros en el día a día vuestro, pues la gente va haciendo probatinas y puede ser que tenga algún cierto efecto. Pero tampoco te podría decir, hombre, el jabón potásico sí que se utiliza en agricultura ecológica y puede tener algún tipo de efecto, pero no te lo podría asegurar, yo no te lo puedo asegurar. Me dices el mírido, el Macrolophus pygmaenus. Bueno, pues tomaremos cuenta. Yo creo que bueno, ya echaré un vistazo a ver y bueno, sería una opción más a poder utilizarlo. Habría que ver si se comercializa, si no se comercializa, pues lo que... Pero me lo apunto. Gracias por la apreciación, Esther. Bueno. Si no tenéis ninguna cosilla más que se os ocurra. Pedro, Luis, no sé si estáis por ahí. No, yo preguntas ya no tengo más, como queráis. Vale. Vale, pues. Jesús, muchas gracias. Ya perdonaréis la interrupción, pero bueno, cosas del directo, ¿no? Cosas del directo, ¿qué dices? ¿No? Sí. Muchas gracias, Jesús, por la exposición. Pues y a vosotros demás os y eso, esperamos mañana. que nos tenéis ahí para lo que queráis. Bueno, pues Jesús, muchas gracias y muy interesante la charla. Pues muchas gracias. Espero. Pues damos por acabada la charla de hoy. Cristina. Sí, por mi parte, mañana más. Venga, pues. Muchas gracias a todos. A todos los asistentes. Vale. Disculpa. Nada, esto es así. Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Jesús. Gracias.